esta palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado por escrito toda instrucción que necesitamos, Señor, para vivir una vida conforme a tu voluntad, una vida que resulte de tu agrado, Señor, y que como consecuencia significará una vida de éxito en el reino de los cielos. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú has provisto no solamente tu palabra, sino también tu Espíritu Santo, que nos da todo entendimiento. Y es a Él a quien rogamos, Señor, nos conceda alcanzar la comprensión de lo que hoy vamos a estudiar, lo que hoy vamos a escuchar en este mensaje, Señor, y que sea parte de nuestra vida, mente y corazón, Padre, para que lo pongamos en práctica cuando sea requerido y de esta manera la palabra vuelva a ti con un abundante fruto, Señor, de gloria a tu nombre. Por esto que pedimos confiados, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pues buenas tardes, amados hermanos, nuevamente. La semana pasada iniciamos el tema 38 de nuestra serie Conociendo a Dios, no lo concluimos. Hoy tampoco lo vamos a terminar, así es que todavía nos falta uno o tal vez hasta 2 domingos más para concluir tema número 38 de la serie Conociendo a Dios, que lleva por título Él es amor. Él es amor. Y comentando rápidamente lo que vimos la semana pasada, por aquellos que no se recuerdan y saben que tenemos ahí en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook, las grabaciones para que las repase, las vuelva a escuchar, y vimos algunos principios con respecto a lo que es el amor. Y vimos que el amor es evidente, el amor es decisivo, el amor es incondicional y perseverante. Y la segunda parte del mensaje de la semana pasada hablamos de cómo ama a Dios, cuál es la forma como Dios ama, y dijimos que Dios se ama a sí mismo por sobre todo, por sobre todos, que Dios no necesita de nuestro amor, que Dios ama voluntariamente y Dios ama a todo el mundo, ¿sí? Pero no a todos por igual, no con la misma intensidad. Y justo de este último principio que vimos la semana pasada, brevemente quiero ahondar en lo que significa en este domingo y el siguiente la diferencia de cómo Dios ama a los que no son sus hijos y la diferencia de cómo ama Dios a los que sí son sus hijos. Así es que el día de hoy, con el favor de Dios, vamos a dedicarlo a estudiar en la palabra lo que es el amor de Dios universal, el amor de Dios general hacia toda su creación, hacia toda la humanidad. Esto incluye a los pecadores no arrepentidos, y recordando que el amor de Dios es evidente, decisivo, incondicional y perseverante. Dios ama con esas características de su amor a toda la humanidad, indistintamente de género, credo, género, etcétera. Posición social, eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. Él ama indistintamente a toda la humanidad, a toda la creación, con lo que podemos llamar como amor universal, o inclusive se le conoce también como gracia común. Y quiero que veamos entonces el día de hoy cómo Dios demuestra ese amor incondicional, evidente, decisivo y perseverante a toda la humanidad, sin importar si son creyentes o no creyentes en Cristo. Y quiero enfocarme particularmente en cómo Dios ama a los que no creen en Jesucristo, a los que no le han reconocido como Señor y Salvador. Y vamos a ver de esto 4 puntos de cómo Dios ama a la humanidad, aún a los no creyentes. Primer punto, Dios ama a todos bendiciéndolos. Acompáñame en Mateo 5:45 en su Biblia, y ahí encontraremos una referencia de cómo Dios ama indistintamente, sin discriminación alguna, a todos los seres humanos. Mateo 5:45. En la versión Reina Valera actualizada dice así este texto: de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Ahí se está refiriendo a los discípulos. Pero fíjense la segunda frase de este versículo 45 de Mateo 5, lo que dice: porque Él, es decir, Dios, hace salir su sol, Dios es el dueño del sol, Dios hace salir su sol sobre malos
y hace llover sobre justos e injustos. Dios salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, una de las manifestaciones más evidentes del amor de Dios por toda la humanidad, sin importar, como dice aquí, si son buenos o son malos, si son justos o son injustos, es bendiciéndolos. En el ejemplo que acabamos de leer, hace salir su sol, hace descender la lluvia sobre buenos, malos, sobre pecadores arrepentidos y no arrepentidos. Es decir, que Dios en su amor universal concede a las personas una vida con cierto grado de bendición. El simple hecho de que Dios conceda la vida a una persona, porque sabemos que todas las cosas dependen de Él, todas las cosas se sustentan por Él, y sin Él la vida no sería posible. Así es que aún a los no creyentes, Dios les concede la vida, y es una forma de bendecirlos, es una forma de manifestar su amor, aún por aquel que le ignora o lo rechaza. Y Dios les concede a la humanidad en general alcanzar cierto grado de felicidad, cierto grado de placer. Vivimos, satisfacemos nuestras necesidades materiales, disfrutamos de los bienes naturales que Dios ha derramado con abundancia sobre esta tierra, alcanzamos metas que nos fijamos, propósitos, objetivos, proyectos que nos complacen. Amamos a las personas o amamos a diferentes cosas, somos amados también. Y vivimos tiempos de alegría. Siendo honestos, vivimos también bajo la gracia de Dios, bendecidos, aunque muchas de esas personas no reconocen que todo eso proviene de Dios. Seamos creyentes o no, los seres humanos y toda la creación en general, somos bendecidos por la existencia de Dios. Lo digo de nuevo, seamos creyentes o no en Cristo, los seres humanos y toda la creación en general, somos bendecidos por la existencia de Dios. Si Dios no existiera, nada de lo que hay sería posible. Y Dios le concede vida aún al pecador. Aún al malvado, al perverso, Dios le concede vida, y esto que he mencionado, satisfacciones, placeres, alegrías, contentamientos, disfrutes, amar y ser amado. Y Dios en su amor, desde el principio de la humanidad, ha revelado también su amor en forma de paciencia y misericordia. Recordemos cuando Adán y Eva pecaron, Dios en ese momento bien pudo deshacerlos y volver a crear nuevos seres humanos. Sin embargo, Dios no los destruyó de inmediato, sino que Dios simplemente los expulsó de su presencia. Digo simplemente, es algo muy catastrófico, pero les conservó la vida a pesar de su pecado y su maldad, y que la paga, como dice la carta de los Romanos, la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Dios usualmente no castiga de forma inmediata el pecado del hombre y le concede un tiempo para que el hombre se arrepienta y recapacite acerca de su mal comportamiento. En una ocasión también a Moisés le dijo, mira, destruiré todo este pueblo. Por supuesto que para entonces la tierra ya estaba poblada en diferentes lugares por otras naciones, pero al pueblo elegido de Dios le dijo Moisés, yo voy a destruir este pueblo y voy a levantar un nuevo pueblo. Y Moisés que le dijo, Señor, no sea así, porque ¿qué van a decir los demás? Que este pueblo que tú escogiste lo destruiste. Sin embargo, vemos en el caso de Noé, cuando la maldad se había multiplicado sobremanera sobre la tierra, el Señor destruyó a todos excepto a 8 y volvió a empezar prácticamente de cero, podemos decirlo así, con 8 personas de los miles o millones que habitaban en ese entonces. Es decir, que Dios siempre manifiesta su paciencia y no descarga el castigo merecido por el pecado de forma inmediata, ni contigo, ni conmigo, ni aún con los no creyentes. Eso es amor y misericordia. Números 14, 18, si quieres
y puedes acompañarme, si no aquí vamos a estar proyectando el pasaje en Números 14, 18, nos habla justamente de esto, que Dios en su amor espera el tiempo de acuerdo a su plan para pronunciar y emitir sus juicios. Números 14, verso 18, dice la palabra del Señor de esta forma: el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Él perdona la iniquidad y la rebelión, pero de ninguna manera dará por inocente al culpable. Castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Mira cómo inicia este versículo: es lento para la ira, esto ya lo vimos en su momento también, y grande en misericordia, y perdona la iniquidad y la rebelión, pero de ninguna manera dará por inocente al culpable. Es decir, y lo hemos dicho en otras ocasiones y lo reitero, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, a Dios no se le olvidan las cuentas pendientes que por causa del pecado hemos cometido. Y si somos culpables, dice aquí el Señor, no lo dará por inocente. Y Él en su momento, de acuerdo a su plan perfecto, ejecutará el juicio que merece ese pecado. Ciertamente, como hijos de Dios, nuestros pecados, o más bien la paga o la consecuencia de nuestro pecado, que es la muerte, ya la pagó Jesucristo. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros no van a ser castigados con la muerte, porque esa muerte ya la sufrió Cristo en tu lugar, mi lugar. Así es que al Señor no se le olvida. ¿Tomó este? ¿Sí? El Señor no pasa por alto los pecados. Ya sea que estamos en Cristo, Cristo sufrió la muerte que esos pecados merecían, tus pecados y los míos, aún los futuros. O si no estamos en Cristo, o mejor dicho, quien no está en Cristo, tiene una cuenta pendiente con el Señor y merece la muerte y el castigo eterno, a menos que se arrepienta y reciba por gracia perdón de sus pecados por la fe, aceptando que Jesucristo pagó por ellos. Pero Dios no olvida. Dios no pasa por alto cada pecado. Eso que hemos dicho, también lo explicamos en su momento, que aleja sus pecados como el oriente del poniente, así de lejos están, o que los echa al fondo del mar, que no se acordará más de ellos. Explicamos que no significa que Dios olvide, porque eso significaría entonces que nosotros sabemos algo que Él ignora, y eso no puede ser posible. Pero sí significa que ya no están en medio de nuestra relación entre Dios y nosotros, sino que están echados a un lado, como si nunca lo hubiéramos cometido, y ya no estorban más en nuestra comunión con Dios. Significa cuando Dios dice que olvidará nuestras rebeliones. Pero bueno, volviendo al punto, Dios es paciente, pero no se puede uno burlar de Dios. Todo pecado merece un castigo, y el castigo de muerte. Así es que es normal y común en la gracia y misericordia de Dios, en su grande amor por la humanidad entera, castigue con muerte física inmediata cada pecado que comete el hombre. Y por eso le concede vivir. El justo castigo en el momento del pecado sería la muerte inmediata. Pero Dios usualmente le concede vivir al pecador más tiempo con el fin de que se arrepienta, con el fin de que reconozca que le ha fallado a Dios y de esta manera venga arrepentido para alcanzar el perdón en Cristo. Y miren ustedes, mis amados hermanos, el grande amor de Dios, que a pesar de que un pecador, imaginemos que tiene una cuenta larguísima de deuda con Dios por todos los pecados que ha cometido a lo largo de su vida, aún así Dios le concede vivir. Aún así Dios le concede ser bendecido. Aún así Dios le concede ser prosperado. Y eso no es más que el grande amor que Dios tiene por nosotros.
Y eso le decía entonces, es una muestra del infinito amor que Dios tiene por nosotros, sus hijos. Amén. ¿Se da cuenta de qué grande es el amor de Dios? Aún los pecadores son bendecidos por Él. Por eso, mi amado hermano, cuando tú y yo oramos por alguien que está en Cristo, siempre hay que orar por su salvación. Ciertamente hay necesidades humanas, terrenales, en la existencia natural, y oramos para que Dios supla, para que Dios provea, sane, alivie, levante, rescate, libere, etcétera. Pero más que eso, la importancia de una oración por una persona en necesidad que no es creyente, debemos incluir siempre su salvación en nuestra oración. Y eso es justamente lo que vamos a hacer como iglesia en 2 semanas de aquí, rogando sí por las necesidades de la gente, pero también y sobre todo orando por su salvación. Entonces, primera muestra del amor que Dios tiene universalmente por toda la creación es bendiciendo a todos, aún a los no creyentes. Es algo penoso que Dios aún en ese amor bendiga a aquel que no lo reconoce, aquel que no se lo agradece. Es más, aún aquel que lo desprecia, que blasfema, que hace atrocidades, aún así el amor de Dios es más grande que eso y le concede vida y le concede bendición, les concede alegría, contentamiento, satisfacción, con el fin, repito, de que le reconozcan como Señor y Salvador y alcancen el perdón eterno de sus pecados. Dios ama aún a los que lo desprecian. Segunda manifestación de Dios en el amor universal hacia los no creyentes es que Dios advierte de lo que significa vivir apartado de Él. Dios los bendice en primer lugar, pero no solamente Dios se queda con bendecirlos, prosperarlos, alegrarlos, animarlos, darles vida, oxígeno para respirar, alimento para nutrir su cuerpo, sino que Dios advierte. Porque sabes, todo eso material, humano y natural no tiene ningún provecho si al final esa alma se va a perder en el infierno. Por eso Dios también nos advierte en los evangelios de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, y por la gracia de Dios les concede ganar propiedades, riquezas, posesiones, autoridad, etcétera, pero de nada les sirve eso si pierde su propia alma. Y entonces Dios advierte como una segunda manifestación de su amor hacia los no creyentes, les advierte de las consecuencias de vivir apartado de una relación con Él. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así dice la Reina Valera. En otra versión, Dios habla hoy, lo dice de esta manera, Romanos 3:23. Todos, incluyéndote a ti y a mí, han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Todos han pecado, todos hemos pecado, dicen inclusive otras versiones, y quedamos lejos de la presencia gloriosa de Dios. Y esa es la condición del no creyente. Aunque sea prosperado y bendecido por la gracia de Dios, está alejado de la presencia gloriosa del Señor. Así es que el amor universal de Dios no se limita solamente en proveerles para sus necesidades, sino también en advertirle de las consecuencias de una vida apartada de Él. No solamente lo hace a través de la Biblia, la cual claramente expresa el destino final de los no creyentes. Sabemos que mucha gente ignorará esto y tú le dices, es que la Biblia dice, y no creen en la Biblia,
no creen en lo que la palabra de Dios dice, porque no tienen al Espíritu Santo que les dé el entendimiento, que los convenza. Y por eso a veces resulta difícil no creyente citarle la Biblia porque no va a creer, como tú y yo sí creemos, ¿verdad? Lo que está escrito en ella. Por eso Dios, en su infinito amor y grande misericordia, proveyó a todo ser humano de algo que de lo que la Biblia le pueda decir, le habla en su interior de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es bueno y lo que es malo. Me refiero, por supuesto, a la conciencia. La conciencia. Todo ser humano nacemos con una conciencia. Y es la marca de Dios en la humanidad para hacerles saber, para hacerles sentir, como algunos dicen también, lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia entonces es la parte del alma que nos dice o nos hace sentir cuando hacemos bien y también cuando hacemos mal. Por eso existe lo que se le llama un remordimiento de conciencia, ¿verdad? Cuando alguien siente, percibe que hizo algo bueno, se alegra. Pero cuando alguien percibe que ha hecho algo malo, se entristece. Por supuesto, depende del grado de sensibilidad que tenga en su conciencia. Hay gente que hace cosas malas y ya su conciencia ya no lo redarguye, ya no lo exhorta, porque tiene una conciencia, dice la Biblia, cauterizada, una conciencia endurecida. Como dice también la Biblia, un corazón de piedra, insensible a la ley moral de Dios. Así es que, mis amados hermanos, además de la Biblia, por supuesto, que es la palabra verdadera de Dios, el Señor ha dotado a cada ser humano con la conciencia para hacerles saber o sentir cuando algo está bien o algo está mal, de acuerdo a las leyes que Dios ha dejado en el corazón y en su palabra. Sin embargo, la conciencia se puede endurecer dependiendo la vida que uno lleve o la vida que uno decida llevar. Cuando una persona nace por diseño divino de Dios, tenemos una conciencia que no distingue entre el bien y el mal. No es que sea inocente la conciencia en su edad más temprana, pero es una conciencia que no distingue el bien del mal, lo bueno de lo malo. Y esa es la característica que podemos ver en los niños o en los bebés. Ellos no saben lo que es bueno, no saben lo que es malo, aunque ciertamente no son inocentes, porque una vez que crezcan y se desarrolle esa conciencia, se inclinará hacia lo malo de forma natural. Pero no podemos juzgar a un bebé o a un niño por hacer un acto inconsciente si eso es malo. Por eso el Señor nos dice que tenemos que ser como niños en ese sentido. Mira, acompáñame en la palabra del Señor a Primera de Corintios, capítulo 14, donde el Señor nos dice a través del apóstol Pablo cómo tendríamos que ser similares o en qué tendríamos que ser similares a los niños, no en la inmadurez, pero sí en lo que dice aquí Primera de Corintios 14, 20. Hermanos, no sean niños en el entendimiento. O sea, no seas como un niño sin entendimiento. Necesitas crecer, adquirir conocimiento, sabiduría. Pero dice lo siguiente, más bien sean bebés, así dice mi versión, sean bebés en la malicia. Es decir, sin malicia. Un bebé, un niño, no manifiesta esa malicia porque no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Tiene que ser instruido.
pero hombres maduros en entendimiento. Entonces, la conciencia en su edad más temprana no distingue el bien y el mal, pero dependiendo la vida que esa persona lleve desde su propia infancia, adolescencia, juventud y edad adulta, esa conciencia o se hace sensible a las leyes morales de Dios o se hace insensible a lo que Dios ha establecido como su ley. Vamos creciendo, esa conciencia va madurando y va estableciendo sus propios principios, ya sea por instrucción o por experiencia propia. Por eso es importantísimo, lo insisto, de que nuestros hijos estén allá en el salón de clase recibiendo instrucción para ir moldeando su conciencia, conocimiento de la palabra de Dios, y de esta forma sean sensibles y obedientes a sus mandamientos y no les resulten gravosos. Pero si no sucede así, entonces en forma natural esa conciencia usualmente se va endureciendo o viendo lo malo ya no tan malo. Y esa es una característica que va a acontecer en estos tiempos y los tiempos por venir, que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Porque ya no hay una conciencia de Dios, ya no hay un sentido de sensibilidad hacia los mandamientos de Dios. Y eso lo vemos tú y yo día a día en nuestro alrededor. Recientemente, por ejemplo, a nuestro hijo en una clase, él hizo un comentario acerca de la Biblia y el profesor o maestra, no recuerdo, dijo, esto no se dice aquí. ¿A qué grado hemos llegado de dejar fuera a Dios en la formación humana? Y si no obedece, digamos, esa orden, puede recibir una sanción. Imagínense a qué grado hemos llegado que hasta hablar de Dios, y no crea que habló de que son pecadores, no, simplemente dijo que nosotros somos descendientes de Adán. Algo que por supuesto está en contra de la enseñanza de la evolución que se imparte en las escuelas. Y lo callaron. Y nosotros dijimos, hijo, tienes que ser valiente y cada que te pregunten algo que niegue tu fe, no puedes negar tu fe. Y vas a tener que hablar de Dios y vas a tener que dar testimonio de lo que tú crees. Y esto con las consecuencias que signifiquen. Pero qué difícil, mi amado hermano, hoy en día convivir en un mundo cuya conciencia está completamente endurecida y alejada de Dios. Entonces, conforme la persona se va desarrollando, de acuerdo a la instrucción, al entorno, al medio ambiente en el que viva, esa conciencia o se hace sensible a las cosas de Dios o se hace insensible. Usualmente, nosotros nos inclinamos a una cosa o hacia la otra. Es decir, que usualmente nos comportamos de forma penosa como una mezcla entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. A veces hacemos cosas buenas, hacemos el bien, pero a veces también hacemos cosas malas y el mal. O tenemos pensamientos buenos y a veces tenemos pensamientos malos. Normalmente es una mezcla entre nosotros. El pecado todavía reside en nuestro interior, aunque no tiene el poder para dominarnos, todavía manifestamos el pecado por nuestra naturaleza carnal. Por lo tanto, tú y yo tenemos que evaluarnos. Acompáñame a Hechos 24. Lo que dice aquí el apóstol Pablo nos debe dar luz con respecto a qué tenemos que hacer nosotros con relación a nuestra conciencia, la conciencia que Dios ha puesto en nosotros, que a través de su Espíritu Santo nos ha hecho sensibles a sus principios y mandamientos, pero tenemos que examinar nuestra vida si estamos siendo obedientes o no a lo que Dios ha establecido en su palabra. Hechos 24, verso 16.
Hechos 24:16, dice la palabra del Señor: y por esto yo me esfuerzo siempre por tener, ¿qué dice? Una conciencia sin remordimiento delante de Dios y los hombres. Me esfuerzo, dice Pablo. Y nosotros tenemos que apropiarnos de este versículo y hacerlo también parte de nuestra vida. Esforcémonos, dediquémonos, esmerémonos por tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios y delante de los hombres. En 1 Corintios también, en 2 Corintios 11 también habla acerca de que nos examinemos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Tenemos entonces que vivir examinándonos constantemente cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestras aspiraciones, nuestros proyectos, nuestros ideales y sobre todo, por supuesto, nuestras palabras, nuestro comportamiento, si se inclina más hacia el bien o hacia el mal. Porque entonces nos daremos cuenta qué tan sensibles somos a Dios y a su ley moral. Así es que la pregunta que Dios tiene para nosotros, y no porque lo ignore, sino para que tú y yo lo reconozcamos, ¿cuál es nuestra mayor inclinación? ¿Hacia lo bueno, hacia el bien, o hacia lo malo y el mal? Es una pregunta para que tú y yo reflexionemos. Solo te digo una cosa: nunca nadie hará jamás lo suficientemente bueno para merecer el perdón de Dios. Nunca nadie jamás hará lo suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Eso es imposible. Solamente Cristo, que vivió una vida perfecta y entregó su vida en sacrificio por nosotros, si nosotros por la fe recibimos ese perdón que recibió nuestro castigo, alcanzaremos la salvación, porque nadie nunca jamás hará lo suficiente para merecer ser salvo. Y al mismo tiempo, todos por igual haremos lo suficientemente malo para ser juzgados por ello. Así como no logramos hacer lo suficientemente bueno para alcanzar la salvación, por el otro lado, haremos lo suficientemente malo para ser merecedores de juicio eterno. Pero Dios, en su misericordia, esto malo que hicimos, hacemos o haremos, ya lo pagó Cristo. Y aunque no hagamos lo suficientemente bueno para merecer la salvación, sí debemos esforzarnos por hacer el bien, por inclinarnos hacia lo bueno, para de esta forma dar buen testimonio como hijos de Dios y agradarlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis amados hermanos, Dios advierte, Dios bendice, prospera aún a los no creyentes, pero Dios les advierte, no los deja nada más ahí, que hagan lo que quieran, sino que Dios advierte. Así como un padre advierte a su hijo acerca de las consecuencias de la desobediencia, Dios advierte, ya sea por la palabra o por conciencia, de tal forma, dice Romanos, que no hay excusa. Y Dios advierte no porque se deleite en castigar y emitir sus juicios, al contrario, dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que Dios advierte. Es más, si quieres verlo de esta forma, Dios amenaza con el castigo eterno si no se arrepienten de sus pecados, con el fin de moverlos al arrepentimiento. No porque los quiera castigar, a ver, ahorita, cuando mueras, mira la que te voy a dar, sino que Dios está advirtiendo: arrepiéntete, vuelve tus ojos a Cristo,
Entrégale tu vida, reconócelo como Señor y Salvador, y de muchas y diversas maneras está advirtiendo a toda la humanidad, amenazándola, si quieres verlo así, con el castigo eterno, con el fin de que esto los lleve al arrepentimiento. Porque si no, ciertamente Dios no pasará por alto el haber sido rechazado en su oferta de perdón. Y eso es lo que tú y yo tenemos que transmitir a la gente. Eso es lo que tú y yo tenemos que decirle a los no creyentes. Sí, Dios te ama en el sentido universal, en el sentido general, que te ha dado la vida. Dios te ama. Mira cuánto te ama, que te da la vida. Y te permite prosperar y te permite alcanzar ciertas alegrías en esta vida. Pero Dios lo hace con el fin de que te arrepientas y te entregues a Él. Número 3. ¿La primera cuál fue? Bendiciéndolos, gracias. La segunda, advirtiéndolos, muy bien, gracias. Solamente para saber si están aquí conmigo. Tercero, ofreciéndoles el camino a la salvación. Entonces, primero los bendice, segundo los advierte, y no solamente los advierte, mira, te va a pasar esto, mira, arrepiéntete, si no vas a sufrir aquello, mira que vengo pronto, mira que esto, lo que les dice cómo alcanzar esa bendición. Así es que el punto número 3 es que Dios ama de forma universal a la humanidad, ofreciéndoles el camino a la salvación. No se limita solamente en bendecir, decir o advertir, sino te dice, es por aquí, sigue este camino si quieres gozar de la bendición eterna. Les provee un camino para no sufrir las consecuencias eternas del castigo y del mal. Y ese camino, tú y yo sabemos que es Cristo, Jesucristo. Juan 14:6 dice que eres el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino, esa es la verdad, esa es la vida. Mira, qué ilustrativo lo que dice aquí. El camino para llegar al Padre, el camino para llegar a la gloria eterna. La verdad es el único verdadero camino, el único que existe, y la vida eterna. El Señor dice también en Juan 1:4 que Él es la luz. Así como en Juan 14:6 dice que es camino, verdad y vida, en Juan 1:4 dice que Él es la luz. Y Él trajo luz para que tú y yo veamos el camino, veamos la verdad y veamos la vida. Para iluminar entonces nuestra vida, esa luz de Dios ilumina nuestra vida, y a través de esa luz vemos nuestra condición real, como hace un momento decía, nos examinamos a nosotros mismos, no en la oscuridad. Si usted quiere ver si está bien peinado, o si usted, mujer, se maquilló bien o no se maquilló bien, no lo hace en la oscuridad, lo hace en la luz y con un buen espejo, por supuesto. Bueno, la luz es Cristo. Y este es el espejo en el cual tenemos que ver nuestra imagen para saber si estamos bien o estamos mal. A algunos a veces se les olvida. Pero si usted y yo nos preocupamos por cómo nos vemos, usamos luz y espejo. Y Dios trajo esa luz para que nos veamos y nos arreglemos y veamos lo que no está bien y le pongamos remedio a eso. Pero mucha gente desprecia esa luz porque no quieren dejar las tinieblas, quieren seguir en lo oscurito, quieren seguir haciendo de sus cosas y no les interesa la luz que les hace ver lo mal que están, la desnudez en la cual se encuentran, lo desarreglado que están, la vida tan hecha a pedazos que tienen. Pero Dios dice, este es el camino. ¿Quieres alcanzar la vida eterna? ¿Quieres alcanzar la salvación? El camino es Cristo. Y ese camino significa que entonces yo voy a tener que dejar cosas que no le agradan a Él. Voy a tener que dejar de practicar el pecado.
Voy a tener que arrepentirme, entregarle mi vida y por fe creer que Él pagó el castigo que yo merecía. Mateo 22:14 dice que no todos aceptan esa luz, porque dice, muchos son los llamados. Este llamado está para toda la humanidad, hermano. La invitación está abierta. Todo ser humano es bienvenido. Como decíamos hace un momento, Dios con brazos abiertos nos recibe si vamos a Él con corazón contrito y humillado. Y no hace diferencia entre ti y mí, ni aquellos que están afuera, si vamos en esa condición. La invitación está abierta. Ven a Cristo, entrégate a Él. Este es el camino, la verdad y la vida. Mateo 22:14 dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pocos responden favorablemente a ese llamado. Pocos reaccionan realmente contristados, arrepentidos, viendo su verdadera condición por la luz de Cristo. Pocos son los escogidos porque prefieren más la luz, prefieren más la oscuridad que la luz. En Juan 3:19. Acompáñame ahí. Juan 3:19. Justo lo que estamos hablando. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, es decir, Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sin embargo, también aquí en Juan capítulo 1, verso 12, mira lo que dice Juan 1:12. De hecho, en el versículo 4 de Juan 1 habla de Jesucristo, que Él es la vida, que Él es la luz. Versículo 5 habla que esa luz resplandece en las tinieblas, que las tinieblas no lo vencieron. Aún así, algunos prefieren estar en las tinieblas. Pero mira lo que dice en el versículo 12 de Juan 1. A todos, no a unos cuantos, sino que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, les dio potestad, les ha dado el poder, les ha concedido ser hechos hijos de Dios. ¿A cuántos? A todos. Los que creen en su nombre, los que lo reciben como Señor y Salvador. Entonces, Dios ama a la humanidad en forma universal, diciéndoles, por aquí, ven a mí. Y mira que la gran mayoría de las personas desprecian ese llamado. Yo lo hice, tal vez tú también lo hiciste, hasta que nos rendimos a Cristo. Habrá quien a la primera se dio ante Él. Yo no fui a la primera, segunda, no sé ni a cuántas fueron necesarias para mí. Y Dios, perseverante en su amor, me insistía una y otra hasta que finalmente me entregué a Él. Tal vez sea también tu historia. Es increíble cómo la conciencia endurecida, un corazón de piedra, ha cegado al hombre para ser sensible a la invitación de Dios, a decir, ven, yo soy el que más te amo, el que más te puede amar en esta vida, el que más está interesado en ti, el que más te puede manifestar bondad, misericordia, buena voluntad. Y aún así el hombre lo rechaza. Pero te digo una cosa, a pesar de ello, Dios no deja de amarle en forma universal, como ya lo mencioné. Y quiero darte un ejemplo en una parábola en Marcos 10. Marcos 10 nos narra una parábola que ha sido titulada como el joven rico. Seguramente
muchos de ustedes conocen esta historia a partir del versículo 17. Habla de este joven rico. Usted sabe la historia, si no se lo digo rápida, es una persona que se acerca a Jesús, le dice, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y luego le dice Jesús, mira, pues tienes que hacer los mandamientos de Dios, no cometerás homicidio, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, etcétera. Y el joven le dijo, yo he hecho eso todo desde mi juventud. Versículo 21. Entonces, Jesús, que sabía que si había hecho todo eso que mencionó, no lo desmintió, no lo contradijo. Podemos entonces creer que Jesús daba razón a lo que el joven de su juventud cumplido en estos mandamientos del versículo 19. Pero había uno, y de ese derivan otros más que el joven no había cumplido. Dice, ok, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué pasó? Que este joven se fue entristecido, no hizo lo que Jesús le pidió, al menos no en ese momento, porque tenía muchas posesiones, muchos bienes. Es decir, que tal vez el joven había cumplido en esos mandamientos que citó, pero había uno que no cumplía, y que ese deriva, cuando menos en otro más, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios y al prójimo, porque no solo le dijo, de lo que tienes, tíralo a la basura, sino que dijo, dáselo a los pobres. Entonces manifiesta el amor hacia Dios al ponerlo en primer lugar por encima de las riquezas y las posesiones materiales, y en segundo, dárselo a los pobres, amar al prójimo. Entonces este joven no amaba a Dios y no amaba al prójimo, pero Dios sí le amaba. Aquí el versículo 21 dice, entonces al mirarlo Jesús le amó. Jesús sabía lo que este joven estaba fallando, sí, por eso le preguntó, solamente te falta eso, pero sin eso no tienes nada. Podrás hacer más, pero si no tienes amor, nada eres. Digo, sí, te falta esto. Y dice, Jesús le amó. Aún sabiendo que ese joven no le amaba a Jesús, que no amaba a Dios, al menos no en el grado que se debería amar a Dios, aún así Jesús le amó. Aún sabiendo que ese joven le iba a rechazar, Jesús le amó. Ese mismo amor es el que Dios tiene por toda la humanidad, aunque lo rechacen, aunque no le amen a Él. Dios no deja de amar. Le amó con un amor compasivo porque sabía lo que iba a suceder, y Jesús sabe el final que una persona va a sufrir por la eternidad si lo rechaza. Dios ama, no solo bendiciendo, no solo advirtiendo, sino ofreciendo un camino para llegar a la gente, que es el cuarto punto. Dios ama a toda la humanidad, pero ese amor en su manifestación tiene un límite. Entonces el cuarto punto, con respecto al amor universal de Dios por toda la humanidad, tiene límites. Mencionémoslo mejor en plural. Límites del amor universal de Dios. Y creo que es fácil de entenderlo. Dios ama a toda la humanidad en forma general, amor universal o gracia común, aún a los pecadores no arrepentidos.
y les da vida, ya mencioné las cosas, les da vida, les da sustento, etcétera. Pero hay un límite para esta manifestación del amor universal de Dios. Y es que ese límite es cuando una persona muere rechazando a Cristo. Y llegó la manifestación del amor universal de Dios hacia esa persona cuando muere rechazando a Cristo. Porque la Biblia claramente dice que viene la segunda muerte, que es la muerte eterna. Ahí ya no habrá más expresión de amor general para aquellos que mueren sin Cristo. Como les decía, el Señor no se complace en ello. Por eso, en esta parábola que leímos del joven rico, le amó. Pero te imaginas ese amor decir, no, no estás viendo, no estás entendiendo lo que viene. Por eso me rechazas, por eso me desprecias. Yo creo en el caso de Jesucristo encarnado, fue un amor con dolor. Cuando lloró Cristo sobre Jerusalén, también dijo, tantas veces te quise recoger, abrigar, proteger. Si tú que matas a los profetas, apedreas a los profetas, porque hay una diferencia en la expresión del amor de Dios hacia la humanidad, hacia el no creyente, que al creyente. Y creo que es algo fácil de entender en forma natural, porque aquellos que somos padres me darán la razón, que amamos a nuestros hijos, amamos en general a todos nuestros prójimos, ¿verdad? Nuestro prójimo, aún hasta nuestros enemigos, los amamos. Pero el amor que tenemos por un hijo es un amor especial, es un amor más elevado del amor que podemos sentir por cualquier otra persona que no sea nuestro hijo. O el amor que sentimos por nuestra esposa, nuestro esposo, según sea el caso, o nuestros padres, hermanos. Puede haber excepciones, pero lo quiero enfatizar con un hijo. Con un hijo usualmente somos muy sensibles a esa clase de amor que nosotros expresamos hacia ellos. Y podremos amar a toda la humanidad, a nuestros hermanos, pero a nuestros hijos es un amor incomparable. Eso mismo, si lo trasladamos a lo espiritual, el amor que Dios tiene por toda la humanidad es un cierto grado de amor, unas ciertas manifestaciones de amor que ya he mencionado, pero el amor que Dios tiene por sus hijos, incomparable. Dios ama, sí, pero no ama por igual al no creyente que aquel que ha adoptado como su hijo. Dios no deja de amar al no creyente y no dejará de amar al creyente, pero el amor que tiene por el creyente en Cristo es eterno. No tiene fin, no tiene límite. Es incondicional, como veíamos la semana pasada, perseverante, es notorio y es decisivo. No por ti ni por mí, ni porque tú y yo merezcamos, sino porque Él decide amarnos. Tantas evidencias de su existencia, tantas llamadas de atención, tantas acusaciones a la conciencia, tantas invitaciones a arrepentirse, es decir, tantas manifestaciones de amor terminarán cuando el pecador no arrepentido muere. Esto es algo trágico. Alguien que en vida gozó, disfrutó, se deleitó, se complació, tuvo alegrías, amó, lo amaron,
etcétera, etcétera. Si al final no se entrega a Cristo, todo eso no servirá de nada. Qué tragedia terminar así, teniendo la evidencia, la llamada de atención, la advertencia, la conciencia, el testimonio, las invitaciones, la oferta, el camino señalado y despreciarlo. Es trágico terminar así. Y eso es lo que sucederá con aquellos que no se arrepienten. En cambio, el amor personal de un padre, ese sí es otra clase de amor. El amor que tiene por toda su creación, es como una criatura que él ha creado. El amor que además Dios tiene por sus hijos es el amor de un padre hacia su hijo. Es un amor especial, personal, eterno, pero solamente reservado para aquellos que le reconocieron como Señor y Salvador, aquellos que le entregaron su vida, es decir, sus hijos. Y ahí se aplica lo que dice Primera de Corintios 13, el amor nunca deja de ser. Y de esto quisiera hablar, si Dios lo permite, el próximo domingo, el amor que Dios tiene por sus hijos. Hemos hablado en esta hora del amor que Dios tiene de forma universal por los que no son sus hijos. Y yo espero, hermano, que tú y yo meditemos en esto y llevemos esta palabra presente cuando salgamos a evangelizar para hacerles saber que Dios les ama, sí, pero es un amor diferenciado al que tiene por sus hijos y que eso estaremos, con la gracia de Dios, estudiando el próximo domingo. Ponte de pie y vamos a orar. Invito al grupo de alabanza que pase acá al frente para entonar un canto. Por ese amor manifiesto que expresas sobre toda la creación. Por el amor que tienes por la humanidad de forma universal, Señor. Ese amor que ya nos has hablado, Señor, que es expresivo, que es notorio, que es decisivo porque no depende de los demás, sino solamente de ti. Ese amor que es incondicional y ese amor perseverante, que insiste, que continúa y que permanece. Y te agradecemos, Padre, también que nos hayas hecho entender que tú amas así a la humanidad en lo general, que los bendices, Padre, nos bendices a todos, Padre, que nos adviertes de las consecuencias del pecado y una vida apartada de ti, y que nos provees un camino para ser salvos, Señor. Y nos haces entender, Padre, que es diferente el amor que expresas por el no creyente que el que expresas por los que somos tus hijos. Y te damos gracias por ello, Padre. Ayúdanos, Señora, a llevar este mensaje al que lo necesite. Que tu amor, Padre, es más dulce que la miel. Gracias, Señor. Dile tu amor por mí.
más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que